Es un placer daros la bienvenida a todos al Café Forestal de hoy. Como viene siendo habitual, y antes de continuar, queremos destacar que esta sesión cuenta con el respaldo del Distrito Retiro del Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con la Asociación de Ingenieros Técnicos Forestales, que es, digamos que el sitio donde pues, está la sede social de la asociación. Os dejo en manos de Carlos Madrigal Ladrón de Guevara, que es nuestro decano territorial de la Comunidad de Madrid y que va a ser quien presente y modere el Café Forestal de hoy. Carlos, todo tuyo. Muy bien, Raúl. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Una vez más, continuamos con esta iniciativa que viene siendo ya desde hace más de 2 años y medio, en la que, bueno, nos juntamos las tardes de los jueves para hablar de diversos temas. Eh, Hoy volvemos a hablar otra vez de incendios. En este caso, el café forestal de hoy se titula Nodos de propagación como herramienta de diseño para la prevención de incendios forestales. Eh, es el café número 94, me parece, si no recuerdo mal, desde que empezamos. La verdad es que esto continúa. Es una cosa que comenzó muy bien y la verdad es que ha mantenido bastante bien el nivel el interés, ¿no? de todos nosotros. Bueno, vamos a comenzar con el café de hoy. Hoy nos acompaña nuestro amigo y compañero Raúl Quiles Moraga. Raúl es ingeniero técnico forestal, ahora mismo es técnico forestal en el Consorcio de Bomberos de Valencia. Raúl, pues qué decir de él. Raúl ha trabajado, lleva prácticamente toda una vida trabajada y dedicada a los incendios forestales. Ha trabajado como jefe de unidad en transportada, como analista de incendios. Eh, Ha colaborado en un montón de proyectos de investigación, tanto a nivel nacional como europeo, incluso internacional, ¿vale? También en Estados Unidos y Latinoamérica. Es autor de diversos libros y numerosas publicaciones también dedicadas a este mundo de las incendios forestales. Ha participado en intercambios en temas prescritas a nivel internacional, con la Fuerza Especial de Bomberos de Portugal, con bomberos franceses. También ha participado con el US Forest Service de Oregón. En fin, no me extiendo mucho más. Ahí lo vamos a tener, lo vamos a poder disfrutar y aprovechar. Y bueno, pues nada. Bienvenido, Raúl. O sea, perdón, bienvenido. Sí, bueno, Raúl. Sí, somos Y dos nada, Raúles hoy aquí. sí, estaba yo ahora pensando. Y nada, bueno, paso de nuevo la palabra a Raúl para que se explique un poco cómo participar en el caso. Así que nada, adelante. Raúl de la calle, en este caso. Sí, solo yo voy a ser muy rápido, explicaros cómo podéis interactuar en el Café Forestal de hoy. Eh, Tenéis un botón de preguntas y respuestas, que es ahí donde queremos que dejéis vuestras inquietudes dirigidas a nuestro ponente de hoy. Solo en ese botón. Todo lo que vaya en el chat, digamos que va a ser pues comentarios que queráis que vean otros asistentes o dirigidos a la organización y demás, pero que no nos desvíe la atención de lo que va dirigido al ponente, que debe ir en ese botón de preguntas y respuestas que se van a leer al finalizar su intervención o se van a moderar. Tenéis también el botón de levantar la mano para que en ese momento en el que abramos pues ese espacio de preguntas y respuestas, pues podéis intervenir de viva voz, si incluso poniendo vuestra cámara, si así lo deseáis. Os recordamos que la sesión está siendo grabada, aunque al entrar en la misma ya os han avisado, pero bueno, os lo recordamos. Y dicho esto, vamos a colgar una pequeña encuesta para conocer un poco en qué sector profesional estáis trabajando, en qué área. Y con esto le dejo la palabra a Carlos para que dé los resultados. Yo ya me retiro y que comencemos con lo verdaderamente interesante, que es la intervención de Raúl Quire. Pues mira, a ver, parece que ahora. Vale. Bueno, pues aproximadamente estamos unos 30 compañeros y bueno, la mayor parte,
casi el 40% de nosotros, de vosotros, trabajamos en la administración pública, un 20% en empresa pública, 17% en privada, apenas un 10% es personal autónomo y bueno, también hay algún jubilado por aquí y algún desempleado que también está por aquí. Así que nada. Como os decía, pues la mayor parte es administración pública y empresa. Así que, bueno, pues nada, Raúl, todo tuyo. Gracias. Nada, voy a compartir pantalla a ver que no haya ningún problema. Bueno, pues venimos a hablar me fui al colegio que a ver si podía hacer una charla sobre temas de incendios y estuvimos hablando de varios temas y bueno, pues decidimos hablar bueno, de metodologías, metodologías pues para el diseño de acciones o de infraestructuras preventivas, ¿no? Yo os voy a hablar de lo que es producto de cuando hice mi tesis doctoral, que fueron pues, los nodos de propagación, ¿no? Vamos a empezar hablando un poquito de qué es de mi experiencia personal, qué es lo que yo estoy o he estado viendo durante muchos años en los incendios, qué es lo que hemos ido avanzando en el conocimiento de los incendios forestales, cómo se ha abordado el tema de la prevención de una forma clásica y cómo la utilización de herramientas de simulación que son bastante potentes hoy en día, pues nos pueden ayudar a hacer el diseño de la prevención en nuestros montes, ¿no? De la gestión. El diseño de la prevención orientado desde las necesidades reales de los medios de extinción. De hecho, la presentación lleva como título nodos de propagación, pero luego veremos cómo esos nodos de propagación se utilizan para incluso tener diseñados los planes de operaciones de una forma previa a la ocurrencia de los incendios sobre el territorio. Y cómo poder ejecutarlos, cómo poder construirlos y cómo poder utilizarlos o usarlos. Entonces, ¿qué es lo que yo veía o venía viendo? Pues bueno, lo que todos sabemos, los incendios pues cada vez son más virulentos, aunque realmente hay zonas que quizás la memoria nuestra sea demasiado corta, porque los regímenes de fuego, por ejemplo, que estamos viendo ahora en el este peninsular, no tienen nada que ver con los regímenes de fuego que había en los años 80-90, que eran mucho más duros y más fuertes, con 20, 30 o 40 mil hectáreas cada año que se quemaban en el territorio, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, que es la que mejor conozco. Lo que sí es cierto es que estos tipos de comportamiento de incendios pues cada vez se va desplazando a latitudes más septentrionales. Van entrando ya en zonas donde no se daban esta tipología de fuegos o donde no existía un problema real con los incendios forestales, ¿no? Ahí arriba a la izquierda podemos ver sí que existía ese problema, que es en Grecia, pero en la zona periurbana de Atenas estamos viendo pues, bueno, un gran incendio forestal que añade otra connotación más a lo que podemos ver arriba a la derecha, que es un incendio forestal puro y duro, mientras que el de la izquierda ya es una multiemergencia, porque derivada de ese incendio pues vamos a tener muchos problemas para proteger la vida y bienes e infraestructura de las personas que habitan ahí. Abajo a la derecha pues estamos viendo comportamientos convectivos. Yo creo que en el pasado también se daban ese tipo de comportamientos de fuego, en los años 60, 70, 80, 90. Lo que pasa es que quizás ahora hemos abondado en el conocimiento del comportamiento del fuego y nos hemos preguntado por qué determinados fuegos no son los típicos de viento, sino que se comportan de una forma distinta a como todos entendíamos que eran los principales, o a lo que entendíamos todos que era el principal motor del fuego de propagación, que es el viento, ¿no? Esta fotografía es muy ilustrativa. Esa fotografía es un incendio en el año 2012 en Castrocontrigo, en Castilla y León, y bueno, pues es uno de los montes mejor conservados o mejor mantenidos o con mejores infraestructuras de prevención de los que yo conozco, tengo noticia de en esas épocas en toda España, ¿no?
Sin embargo, las infraestructuras preventivas, como las hemos venido tratando prácticamente en casi todo el territorio, en casi toda España, no se ha avanzado para intentar dar solución a los incendios de alta intensidad. Ahí estamos viendo como un incendio convectivo en Castro con Trigo, pues está saltándose esas infraestructuras de prevención sin encontrar ningún tipo de cortapisa a su propagación y la disyuntiva entre si las infraestructuras preventivas son activas y son pasivas, yo entiendo que son pasivas, son para apoyar a los medios de extinción o para que los medios de extinción las activen para favorecer la extinción del fuego, aunque en su inicio no estaban diseñadas así, yo creo que actualmente es como se deben de utilizar, tampoco dan muchas opciones para que el dispositivo de extinción pues, sea más rápido que la evolución en la que está yendo ese fuego. Esto es un incendio aquí en Valencia. Esto lo que estáis viendo no es la cabeza del incendio, sino que es el flanco del incendio, es Cortes de Pallás. Y en ese incendio, por lo que estáis viendo, es cómo el incendio sí que evoluciona en una determinada línea de cabeza, pero va generando de forma lateral, por caída de pavesas, por gravedad, porque pesan mucho, porque son grandes trozos de vegetación ardiendo, algunos más pequeños, pero normales que sean de un tamaño considerable, van cayendo en el flanco del incendio y a la vez que el incendio propaga de cabeza, va abriendo o van produciéndose aberturas laterales que en el caso de tener pues, alguna infraestructura preventiva ahí, si no está bien diseñada, un área cortafuegos, por ejemplo, pues se la podrían saltar sin ningún tipo de problemas, incluso no siendo la propagación perpendicular a esa línea, a ese área cortafuegos, pues podría pasarla o rebasarla sin mayor complicación, ¿no? Entonces, debemos de ver también cómo están propagando esos incendios de alta intensidad e intentar hacer un diseño que cumpla dos funciones. Fundamentalmente una en esencia, que es que facilite las operaciones de extinción, pero diseñadas también desde la propia seguridad de los intervinientes en esa extinción de incendio y que nos permitan acotar. En caso de que no nos permitan acordar, que nos den una multitud o diferentes posibilidades de poder sacrificar determinadas zonas del territorio, teniéndolas planificadas de una forma previa para poder acotar el incendio o sacrificando 100, 200, 400 hectáreas e impidiendo pues, que se nos den incendios de la magnitud que estamos teniendo de 10, 15, 20.000 hectáreas. Este es un incendio visto desde un punto de vigilancia y como vemos, pues sí, él va en su línea de alta intensidad quemando de copas y sin embargo lo que estáis viendo es un bombardeo masivo de pavesas, lo que se llaman una lluvia de pavesas, que están generando muchos focos secundarios alrededor, que son absorbidos a su vez por el frente principal y que es lo que van a hacer que en esa dinámica pues el incendio evolucione como si dijésemos desde afuera hacia adentro y evolucionando, generando mayor intensidad en el fuego y sobrepasando por las líneas de control, caminos, etc. ¿Cómo estamos respondiendo? Pues en muchos sitios se sigue o se continúa respondiendo con esta dotación de diferentes medios de extinción, de diferentes y de seguridad, de diferentes agencias, de diferentes organismos, ministerio, comunidades autónomas, incluso bomberos locales, bomberos de consorcios, la unidad militar de emergencias, medios internacionales, etcétera, etcétera. Pero no estamos interviniendo o no estamos diseñando, haciendo un diseño del territorio del paisaje, que sería más correcto decir paisaje, acorde a las operaciones de extinción que por un lado tendríamos que tener la reducción de la carga, la reducción del problema, y por otro lado teníamos que tener pues, un territorio diseñado a que estos medios de extinción pues, tengan por un sitio preparado el territorio para poder acotar los fuegos y por otro sitio y en otra dirección poder tener previsto de antemano cómo se va a trabajar frente a determinadas ventanas meteorológicas en caso de tener un incendio en ese lugar.
para mí es muy importante en el momento en el que estamos, más que centrarnos en las pérdidas, o sea, hay una cosa que yo hablo mucho, que es el régimen de fuego, y debemos de centrar también no solo en las pérdidas directas de la economía local, que son muy importantes, o de la pérdida de la masa forestal que podamos tener, sino en el papel que esa masa forestal tiene con los productos secundarios. Y fundamentalmente, y creo que ahí es donde está la clave, es en la resiliencia que tanto se utiliza últimamente y que yo la estoy viendo desde el punto de vista de la severidad. Es decir, podemos tener incendios más o menos extensos, pero tenemos que trabajar contra la severidad de esos incendios. Es decir, que los daños no sean irreversibles o compliquen la adaptación de las especies que nosotros tenemos ahí para que se recupere de la forma más natural y más rápidamente posible. Tenemos muchos medios últimamente, actualmente, desde GIS, modelos meteorológicos de alta resolución, teledetección, simuladores de incendios, posicionamiento de unidades, etcétera, etcétera, y eso nos puede ayudar a reducir la incertidumbre en las operaciones de extinción. Pero para eso, volvemos una vez al punto inicial, debemos de conocer cómo son los incendios van a propagar por el territorio que queremos analizar o sobre el paisaje que queremos analizar. Hay una disyuntiva entre territorio y paisaje. Territorio es el espacio, con la topografía y con la vegetación que tiene, y el paisaje sería lo mismo, pero con las acciones humanas. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Que estamos perdiendo la actividad humana dentro de esos territorios, estamos perdiendo el paisaje y se nos está convirtiendo todo en un territorio más o menos continuo. Ahí es donde debemos de analizar cómo son los incendios que tenemos y qué infraestructuras de prevención necesitarían los operativos de extinción para enfrentarse a los incendios que se pudiesen dar. Con una cosa que creo que es bastante clara. Se habla mucho de los incendios históricos, se habla mucho, yo hablo también, comento por aquí, esos incendios tipo, etcétera, etcétera. Si el que en un paisaje o en que en una zona concreta no se te haya dado un incendio concreto, no significa, hablando de tipo de incendio, no significa que no se pueda dar en el futuro. Cada vez son más frecuentes. Hace unos años veía incendios convectivos en el País Vasco, en Euskadi. Estamos viendo cosas bastante raras en otras latitudes donde antes no se daban, y es porque el clima está cambiando. Y al cambiar el clima cambian las condiciones meteorológicas, se produce una mayor mortandad de especies, se produce una acumulación de combustible muerto y una evolución hacia especies más pirofíticas. Y lógicamente, pues cuando las condiciones de una zona cambian, y cambia su vegetación y cambia la climatología, pues los incendios que se han dado en esa climatología en otras zonas, en esos lugares se pueden dar. Entonces, creo que hay que estudiar todos los abanicos de incendios que podemos tener en un determinado lugar para intentar diseñar las infraestructuras de prevención en relación con las necesidades o con la potencialidad de fuegos que podemos tener ahí. Cuestiones previas a la determinación de los nodos de propagación, pues es importante estudiar la recurrencia, es decir, cómo está quemando los incendios en nuestro territorio y más o menos cuál es la frecuencia con la que se vuelven a producir, aunque sería más bueno, el tema del concepto régimen de fuego lleva implícitas otros factores más ecológicos, pero es importante conocer cómo los fuegos se están quemando en el territorio que tenemos, ¿vale? Entonces, en zonas como estáis viendo ahí, pues quemadas 6 veces en el periodo de estudio, que creo que es 78, 2013, 2014 aproximadamente, esas zonas rojas significa que en esa zona más o menos hay un gran incendio forestal cada 6 años. Igual que las zonas de aquí abajo de la Safor, que por aquí es donde visteis el incendio que habéis visto en los últimos días, más o menos. Estas zonas pues, son zonas muy, muy calientes, zonas que queman con determinada frecuencia, con lo cual los modelos de combustible van a estar muy condicionados por ese régimen de fuegos. Y en zonas por donde prácticamente no tenemos fuegos, pues los incendios pues, van a tener más cargas si no se hace la gestión. O podemos estudiar también eventos pasados, como este que veis aquí, que es el gran incendio de Ayora, uno de los mayores incendios de la historia de España, pues cómo quemó y bajo qué condiciones meteorológicas quemó. Es decir, ver las recurrencias implica saber cuánto quema y cómo quema.
Y todos estos comportamientos de fuego los podemos llevar a otras zonas que queman con menos frecuencia para prever que esos incendios se puedan producir también ahí a la hora de hacer los estudios. Lo que conocíamos y lo que veíamos está cambiando a una velocidad pasmosa y son efectos del cambio climático. En muchos de vuestros territorios estaréis oyendo hablar de la seca, de las especies. Las especies están dentro de una calidad de estación. Esa estación está cambiando y las especies están agostando o muriendo fundamentalmente por un estrés hídrico o porque están fuera de sus rangos de temperatura y de humedad. Estamos viendo cada vez más incendios convectivos que están en las dos líneas. Una sería el sobrecalentamiento que se produce en superficie por esas temperaturas tan elevadas durante tantos días, y en la otra línea sería provocado por la imagen que veis aquí abajo, que son derribos procedentes de vendavales o de borrascas tipo Filomena, tipo Gloria, etcétera, que estamos viendo en el territorio. Con lo cual, todo esto pues está influyendo también en que aquí haya una mayor carga de combustible muerto, que como sabéis no depende ya de las condiciones meteorológicas ni de, o sea, de las condiciones de lluvia, de precipitación que podamos haber tenido a lo largo de fundamentalmente primavera, si nos vamos a ceñir los incendios de verano o de todo el año, en función de 2 o 3 meses antes de la época en la que se puedan producir los fuegos. Sino que dependen de las condiciones puntuales de temperatura y humedad relativa. Quiero decir, una zona donde haya llovido mucho, pero que, por ejemplo, Filomena dejase una gran acumulación de combustible muerto que no ha sido retirado, con una semana de una ola de calor con temperaturas muy altas y con humedades relativas muy bajas, cuando entren los combustibles de 1000 horas en disponibilidad, pues eso puede arder con muchísima virulencia, incluso habiendo tenido un régimen pluviométrico más o menos aceptable. Estamos viendo también cómo la fenología está cambiando también todo el proceso de ataques de todo tipo de insectos. Aquí en este caso estáis viendo ataques de procesionaria masivos en el mes de octubre. Eso tiene una disyuntiva en relación con los incendios porque se está perdiendo, están quitando la parte foliar, las acículas, y por tanto pues la propagación del fuego a través de los elementos finos es más compleja y más complicada, pero sí que si nos vamos a escenarios como este que veis aquí abajo, de los ataques de Tomicus, que estos son aquí en Valencia, pues de los perforadores de corteza, pues estáis viendo cómo están transformando enormes cantidades de masa forestal, las están matorralizando, lógicamente, se produce la mortandad del árbol, ese árbol pues, va a tardar un par de años aproximadamente en tirar la cícula, luego se empiezan a estar los derribos y cada vez se pone el suelo en luz, aparece la regeneración de los semillados de esos pinos que puede haber ahí, aparece la matorralización también, y se carga de combustible muerto, con lo cual pues, bueno, el escenario se está convirtiendo en más inflamable, igual que lo que estamos viendo, más combustible, igual que lo que estamos viendo aquí, ¿no? Esta es un poco la clave de todos los incendios que estáis viendo ahora en California. O sea, estos son ataques, o en Columbia Británica o en Oregón, algo en el estado de Washington, son ataques brutales de IPS, de perforadores de corteza, de los barbital, que están, pues bueno, afectando a las especies que por el estrés hídrico que tienen y por las temperaturas anormalmente elevadas están fuera de estación y se está produciendo una sucesión, un cambio en las estructuras forestales que luego, pues al paso del fuego, pues encuentran muchísima cantidad de combustible muerto disponible para comer, ¿no? Y lógicamente, pues cuando pasa el fuego, tiene un comportamiento más agresivo, ¿no? En la forma en la que habéis visto antes de focos secundarios, más intensidad, del desarrollo de los cumulonimbos, o sea, de los pirocúmulos o incluso llegando a pirocumulonimbos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de cosas son necesarias tener en cuenta para analizar el momento en el que estamos actualmente y trabajar en relación con las proyecciones que podamos tener en nuestro territorio. Esto que veis aquí es un estudio que hice también en la tesis en relación con, llamé factor de combustibilidad. La línea roja es la superficie forestal quemada en la Comunidad Valenciana. Como veis, años 78 empezamos ya con un régimen de 70.000 hectáreas. Bajábamos, cuando baja el pico estamos en 30.000, ¿vale? Se mantiene. Bajamos a 12, 15.000, pero volvemos otra vez a 40.000.
es decir, hasta que llega al año 94 y se sube a 138.000 hectáreas. Aquí se plantean unos cambios en las políticas en la política de extinción, en la política de lo que llaman los americanos el fire suppression, ¿no? En la política de supresión. Por un sitio se especializa mucho el tema de la prevención, se elimina la investigación de causas, se persigue la utilización del fuego en terrenos forestales, etcétera, y en la línea de la extinción pues se profesionalizan mucho los medios de extinción, se dota con más medios, se aparecen pues las dotaciones de respuesta a incendios incipientes, etcétera, etcétera, y la línea cae. Y decae, como veis, pues a un régimen pues más o menos en torno a 8, 7, 1.700, 8.000, hasta que llega el año 2012 y nos volvemos otra vez a subir aquí a este rango. O sea, nos subimos aquí a este rango, cerca de unas 58.000 hectáreas, ¿vale? Y donde los medios de extinción son bastante potentes, donde se conoce más o menos, o sea, la prevención está trabajando muy bien, etcétera, pero hay una diferencia en estos picos que sería lo que yo llamo el factor de combustibilidad. Después de 2.000 combinaciones de analizar la precipitación, la temperatura en cada época del año, por meses, por estaciones anuales, etcétera, etcétera, y todo comparado con procesos de análisis estadístico con la superficie, pues lo que se obtiene es que hay dos factores fundamentales en que aparezcan estas curvas de fuego en este territorio, ¿no? Y creo que son extrapolables a todo el mundo. Uno son las anomalías positivas de temperatura, es decir, aquellos días en los cuales la temperatura está por encima de los 20 grados centígrados en más de 2/3 del territorio a las 00 Zulu, o sea, a las 2 de la mañana. Y la otra correlación interesante es la precipitación en primavera y verano. Es decir, si hacemos todo esto es tratamiento estadístico, os lo puedo explicar cómo se hace. Es complejo. No voy ahora, si alguno está interesado, lo puede mirar también la tesis doctoral que está publicada, donde las anomalías positivas menos la precipitación, pues nos empiezan a tener unas correlaciones de un 0,78 Pearson en relación con el área forestal quemada. No me he querido ahondar más. Ahora, recientemente, hace 2 o 3 años, presenté en el Congreso Forestal Español también otro trabajo en relación con el Drought Code, que es un buen indicador de la sequía, que sabéis que forma parte del Firewall Index y que, bueno, funciona bastante bien. Lo único que hay que tener en cuenta es que cuando se va a aplicar en un territorio no lo podemos aplicar de forma bruta en números, sino que tenemos que trabajar con percentiles. Quiero decir, cada territorio tiene sus percentiles y esos percentiles de Drought Code condicionan la presencia de determinada vegetación. Entonces, no son comparables el Drought Code de Asturias, Galicia, con Drought Code de, por ejemplo, pues Almería o Murcia, porque no tienen nada que ver. Entonces, en valores del Drought Code por encima del percentil 75 aproximadamente tenemos grandes incendios y por encima de percentiles superiores al 90 tenemos incendios de mayores de 5.000 hectáreas, ¿vale? Que también es otro elemento que se puede incorporar dentro de los análisis antes de empezar a trabajar con lo que son los nodos de propagación. La pregunta que yo me hago en un momento determinado es, los simuladores son, bueno, más o menos me pueden hacer, pues bueno, simular, valga la redundancia, cómo los fuegos van a propagar por un territorio o por un paisaje, si tenemos unos buenos mapas de modelos de combustible. Y son, bueno, me pueden ser muy útiles para la prevención. Puedo trabajar con longitudes de llama, con intensidades, incluso con velocidades de propagación, etcétera. Pero ¿realmente son útiles en las operaciones de extinción? Esa es una de las primeras preguntas que yo me hice antes de utilizar los simuladores también para luego la segunda parte, aquella que os vamos a hablar o que voy a hablar de los planes de operaciones, y que intenté pues ver cómo se estaban comportando, ¿no? Ahora mismo esto ya son modelos más avanzados por ejemplo, es el Wealth Analyze que habéis, o el simulador de Tecnosilva. Os voy a poner de simulador porque yo lo normal, hice la tesis con el desktop, con el abuelo de estos simuladores, y ahí lo que estáis viendo, pues, por ejemplo, es la primera carrera de propagación en rojo,
sería el incendio de Jubrique y lo que daba el simulador, ¿eh? Aquí no hay trampa ni cartón ni hay cocina, ¿vale? O esto que estáis viendo aquí, que es la primera propagación de la primera noche del incendio de la primavera pasada en Castellón de Villanueva de Viver, más o menos al sitio. O este que estáis viendo aquí, que es el incendio de Rafol de Almunia, de antes de anoche, en Alicante, donde el incendio pues más o menos tiene esta marca. Esta parte de aquí no ha quemado, afortunadamente, pues ahí los compañeros de Alicante lo han trabajado bien, bomberos forestales. Y bueno, pues los simuladores trabajan bastante bien. No, ya, como ya os digo, no hay trampa ni cartón. Lo único que tenemos que tener es, estos simuladores ya permiten incorporar la previsión meteorológica a futuro para ver qué nos puede hacer el incendio desde ahora a lo largo de la tarde. Y muy importante tener una buena capa base de modelos de combustible para ver cómo propagar en cada uno de los territorios. ¿Vale? Y este es el incendio que yo analicé en el año 2012. Bueno, analicé varios incendios, el de Andilla y el de Cortes, este incendio de 30.000 hectáreas, y que analicé con el simulador, simulé con el desktop, incorporé lo que son las operaciones de extinción. Es la única cocina que tiene, aparte de construir la meteorología con diferentes estaciones meteorológicas, con radiosondeos, porque varía bastante de altitud, para intentar relativizar o adaptar el momento de cada una de las propagaciones de ese incendio. Esa simulación creo que es a 20 horas. Para cada uno de los momentos de incendio, pues lógicamente las condiciones meteorológicas van a cambiar a lo largo del día y también altitudes. Y esto es lo que veis a la izquierda y esto es lo que veis a la derecha. A la derecha estáis viendo las imágenes del MODIS en hotspot, ¿vale? Y más o menos, pues el incendio pues ajusta muy mucho a la realidad de lo que estaba sacando el simulación. El simulador, ya os digo, aquí hay, creo que son 24 horas, 20 horas. Y lo mismo si queréis hacer luego tareas justificativas, es decir, en la parte de abajo sería la propagación libre de ese incendio con metrología a 48 horas sin operaciones de extinción. Ahí hay 220.000 hectáreas quemadas. Con lo cual podéis, o sea, no solamente responde bien, como habéis visto ya en 3 casos de incendios, puedo poner muchos más, a operaciones, o sea, a la utilización en operaciones. Este es uno de los que utilicé cuando hice la tesis para ver si realmente el simulador daba buenas respuestas. El abuelo de las generaciones de simuladores que hay ahora daban unas buenas respuestas a la propagación del fuego. Y lo de abajo pues sería un poco para justificar qué pasa o cómo han ido tus tareas de extinción o qué puedes evitar realizando diferentes trabajos de prevención antes de que se produzca el incendio, ¿no? Esto sería trabajar con las ventanas meteorológicas de un gran incendio que podáis haber tenido en vuestro territorio o que sea de Valencia o de Almería, o sea, de Andalucía, donde queráis, y ver y plantear lo que pasaría en vuestro territorio si tuvieseis esas condiciones meteorológicas para diseñar la prevención de forma previa a la ocurrencia. Esto viene ahora, es un poco tostón, pero voy a intentar hacerlo un poquito ameno. Vamos a ver, ¿qué son los nodos de propagación? Los nodos de propagación podríamos incorporarlos dentro de los puntos estratégicos de gestión. Sabéis que hay unos que tienden más a criterios más de cuenca, más topográficos, y estos, los nodos de propagación que yo llamé en la tesis doctoral, pues tienden a ser como eso que estáis viendo ahí, son como rotondas donde se acumulan las carreras principales de incendios desde diferentes posiciones, de diferentes puntos de inicio, y que más o menos tienden a pasar por esos puntos, ¿vale? Con condiciones meteorológicas más desfavorables o no, eso ya depende cómo lo queráis diseñar. Podéis diseñar en función de la capacidad de intervención que tengáis en el territorio y el presupuesto en el que tengáis que vincular, y especialmente la dirección de viento, aunque, como veréis después, también los convectivos están incorporados dentro de la, del proceso de cálculo, ¿vale? Hay una cosa que hay que tener clara. O sea, yo siempre me pregunto, si tenemos o hemos tenido un régimen de incendios tan bestiales como los que habéis visto antes, los que os he dicho, 40.000, 30.000, 20.000, 70.000, 138.000 hectáreas seguidos
y resulta que la masa forestal en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, está creciendo a un ritmo de unas 3.300 hectáreas forestales al año, fundamentalmente por el abandono. Entonces no es un buen indicador, porque los campos pasan de ser campos a ser zona forestal. Pero sí que es un buen indicador que tenemos 270.000 hectáreas arboladas más, o teníamos cuando yo hice el trabajo, ahora habría cambiado la cifra, 2007, o sea, 270.000 hectáreas arboladas más en el año 15 que en el año 68. Ese régimen de fuegos está facilitando o está permitiendo el que se produzca una expansión forestal que no sé si es buena o es mala. Podríamos verlo también desde la parte mala. Quiero decir, el régimen de fuegos, aunque sea muy intenso, permite que siga habiendo determinada superficie forestal, incluso que vaya creciendo. Entonces, los nodos de propagación no tienden a solucionar los incendios del día a día, como puede ser a lo mejor un punto estratégico de gestión. Los nodos de propagación tienden a dar soluciones a esos incendios de alta intensidad, esos megas incendios, para dar oportunidades a los medios de extinción de trabajar, de confinar, de sacrificar determinadas zonas y trabajar bajo unos márgenes de seguridad aceptables, ¿vale? Es un minimal travel time, ¿vale? Aquí es la parte un poco más hueso. El minimal travel time, pues como veis ahí, son las carreras principales de fuego, que estáis viendo aquí las rojas, y como las secundarias o las terciarias, cómo esos incendios pues, van abriendo a lo largo del territorio, ¿no? Es un algoritmo que trata de, o da velocidad de propagación, la intensidad de la línea de fuego, el tiempo de llegada, por dónde van las trayectorias. Busca el camino más rápido que el fuego que se propaga a lo largo de los transeptos lineales conectados con nodos. Esto es lo que les llaman Finney y compañía, le llaman los nodos, estos pequeños arbolitos que hay aquí, y están basados en el principio de Huygens, ¿vale? Que es lo primero, la base del Farsight. Y no olvidéis nunca que casi detrás de toda la mayoría de los simuladores tenemos a Rothermel, y Rothermel es un modelo de propagación de incendios de superficie, con lo cual lo que estamos viendo aquí no son incendios de copa, sino cómo ese incendio va propagando por las estructuras superficiales, aunque afecte también a las copas, ¿vale? Y muy importante, permite predecir con precisión la propagación del fuego y replicar perímetros de grandes incendios bajo condiciones ambientales heterogéneas. Eso es muy interesante. Normalmente el principio de Huygens, en condiciones homogéneas, vendría a hacer, con los autómatas celulares, vendría a representar el comportamiento de fuego así. Sin embargo, cuando ya metemos otras variables, sí que te permite ver diferentes alineaciones de viento y de combustible, viendo pues, bueno, hacia dónde va el fuego y las interacciones entre todos esos autómatas con el vecino más cercano que tenga. No me voy a extender más aquí, pero un poco es cómo funcionan los simuladores a la hora de propagar el fuego, esos fuegos de superficie. Como os decía, el mínimo el travel time, pues vais a ver estos caminos principales, serían como las autovías de primer nivel, las carreteras nacionales, las no sé qué, y las pistas forestales, ¿no? Un poco sería lo mismo. Y donde se acumulan esas autovías de primer nivel, pues serían esos nodos de propagación, que algunos no solamente son de las autovías del fuego, sino que también pues, son de otras nacionales, otras mínimo travel time importantes. ¿Qué necesito de forma previa? Por lo que ya os he comentado, pues estudiar la recurrencia para ver cómo son los fuegos y qué zonas se están quemando más o menos con cada año en el territorio que quiero analizar, cómo son las superficies, de grandes, de tamaño, de forma, qué años han sido los más extensos o intensos de fuego, para ver un poco las condiciones también fenológicas, fundamentalmente ligadas a la humedad que ha habido ahí. Analizar las variables meteorológicas para cada uno de esos años, en función de precipitación, temperatura 850 hectopascales o temperatura de superficie, y estudio sinóptico de cada incendio, pues para ver qué tipo de incendio es el más desfavorable en cada zona. Con estos factores que parecen muy complejos, pero que realmente no lo son,
un análisis meteorológico, que no sería climatológico, de los incendios históricos para ver las ventanas meteorológicas más desfavorables, que junto con el modelo digital del terreno y la fenología vista como la humedad del combustible, pues, y los mapas de modelos de combustible, pues nos permitan introducir o entrar dentro de la aportación de los datos que queremos meter. Quiero decir, tenemos el territorio, tenemos cuáles son los tipos de incendio que más queman ahí, tenemos el mapa de modelos de combustible y tenemos fundamentalmente las humedades de los combustibles, que podemos ir a humedades extremas. O si no queremos trabajar con humedades extremas, humedades reales más estrés o más real, humedades extremas reales acordes al territorio que queremos estudiar. Empezamos con el simulador. Yo en un primer lugar hice con puntos. La primera pregunta es: ¿y dónde empiezan los fuegos? Pues vamos a utilizar los rayos que han caído, vamos a utilizar los incendios que se andan en la zona, vamos a utilizar aleatorios, bueno, yo me planteé que en vez de hacer todo eso, lo ideal sería coger la masa. Aquí hay 150.000 hectáreas, de las cuales 105.000 hectáreas son forestales, ¿eh? Y voy a generar unas líneas de fuego, unos frentes de fuego, y en cada uno de esos frentes de fuego me van a salir los puntos de incendio más desfavorables para provocar esos mínimos travel time. Hoy en día, con la evolución de los simuladores, a lo mejor esto sería una forma para trabajar con Farsight, quizás con FlatMap, pero por ejemplo con la evolución de Tenosilo, el Wolf Analysis Enterprise, pues esto ya no tiene mucho sentido, porque ya puedes hacer directamente un frente de fuego y, como veréis después en algún vídeo, cómo quema toda la superficie en muy poco tiempo, en cuestión de 2 o 3 minutos, y ya te permite hacer la descarga de toda esa información para trabajarla mediante GIS, ¿vale? Entonces aquí en su día era bueno, la identificación de la meteorología más desfavorable, que la veremos ahora después, la búsqueda de los puntos de inicio más desfavorable, buscando siempre una plena alineación tipo Campbell para favorecer la máxima propagación del fuego. Este simulador te permite hacer una propagación probabilística, con lo cual cada punto son 100 simulaciones sobre el punto con una metrología variable. Y lo importante de todo, que ahora lo recalcaré, es ver el número total de celdas quemadas. Esto normalmente no es una salida que salga directamente en los simuladores, sino que precisa un cálculo con GIS para hacer una reclasificación y deshacer, porque las salidas de los mínimos travel time vienen expresadas en logaritmos, y entonces te lo refieren todo a 0 a 1. Entonces puedes tener puntos de emisión que te estén quemando 200 celdas, eso que veíamos antes en el principio de Higgins, o puedes tener puntos de emisión que te estén generando 20.000 celdas quemadas y que realmente nosotros las estemos viendo con un valor similar, porque al final lo hemos relativizado todo. Entonces hay que deshacer ese cálculo para ver realmente cuántas son las celdas quemadas con cada simulación, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya obtenemos los mínimos travel time, como veremos, con las simulaciones probabilísticas, y luego, pues con los trabajos de GIS se van añadiendo. Se miran los puntos de unión, bien de forma visual, bien yendo al terreno de forma, una previa de forma visual yendo al terreno, bien con procesos automáticos de GIS, etcétera. Y luego, pues ya se analiza cómo esos puntos hay que construirlos en el terreno, pues y cuánta es la superficie que hay que hacer y cuáles son los tratamientos que se deberían aplicar, porque realmente esa va a ser una de las rotondas por donde van a pasar muchos fuegos de diferentes direcciones. Vale, esto lo salto porque más o menos es lo que he estado viendo. Yo elegí la zona que habéis visto, yo elegí dos zonas, una que es la Calderona, que es una zona pegada a Sagunto, que está junto al mar, que sería la de abajo, y luego otra zona interior, que es la zona que llamamos Sotechera, que es la zona de Requenas, Inarcas, que es una zona pegando a Cuenca, más interior, Cuenca casi pegando al sur de Teruel, etcétera, que esa es la más grande, que tiene, pues eso, como os decía, unas 150.000 hectáreas, de las cuales 105.000 son forestales. Cogí los incendios que había, bueno, el registro de incendios en el territorio. Por ejemplo, vamos a centrarnos en el de arriba, que sería la parte de Sotechera,
Cogí esos incendios y cogí aquellos incendios que tenían más de 100 hectáreas. Y utilizando esa clasificación de Montserrat del año 2012 para ver esas ventanas meteorológicas, pues los clasifiqué de los 500 y pico incendios que tenía ahí arriba. Me salieron 56 mayor de 100 hectáreas. Tener en cuenta también que la propagación ahora de los fuegos no es la misma, o sea, el dispositivo de extinción en un 2020 no es lo mismo que el dispositivo de extinción en un año 1980, por ejemplo, y los incendios fuera de temporada cómo se apagaban, etcétera. Eso también luego tiene que ver cuando vayamos a hacer la comprobación, la validación del método. Pero bueno, a fin de determinar la ventana, sí, la ventana o el tipo de ventana meteorológica que estaba afectando esos incendios, pues bueno, esa es la distribución en relación a la superficie quemada, ¿no? Lógicamente, los terrales de advección de oeste en el interior pues son muy importantes, también las del suroeste, ¿vale? Ahí tenemos entre los dos pues, más de 50.000 hectáreas. Sin embargo, los del noroeste pues, no son muy importantes porque normalmente en esa zona pues, están metiendo vientos muy cargados de humedad de levante. La advección del sur típica, pura y dura, los dos primeros, pues sería más o menos una entrada de una masa, una borrasca o una zona de bajas presiones por el oeste peninsular, que más o menos aquí lo que nos va a dejar es viento terral. La advección del sur, pues ya son las entradas propias de las saharianas, aunque también pueden combinar con la advección del suroeste. En el anticiclón puro y duro, tal como lo define Montserrat, pues yo encontré esas hectáreas. Situación no destacada, pues esas otras hectáreas. Y a mención del noroeste, pues esas del noreste esas hectáreas, ¿no? Entonces, como veis, la principal motivo son los vientos terrales, tanto la del oeste como la del noroeste como la del suroeste, ¿vale? Que serían los que están sumando la mayor cantidad o parte de superficie afectada. Y luego intenté también orientarlos o analizarlos desde el punto de vista del índice de Haynes en ese momento, cuando estaba trabajando. Ahora seguramente utilizaría otros índices. Y salía pues que prácticamente el 70% de la superficie quemada ahí tiene que ver con inestabilidad, o sea, con un índice de Haynes 5 o 6, es decir, con una estabilidad atmosférica importante, que normalmente pues, va a venir otra vez a corroborar lo que ya estábamos viendo antes de esas entradas de las afecciones del sur. Eso sería para la zona más interior. Sin embargo, en la costa pues es muy claro cómo son los ponientes, los terrales y los que queman la mayor parte de la superficie, ¿vale? Y, sin embargo, pues el índice de Haynes no está claro. Y el índice de Haynes es que tiene unas limitaciones importantes a la hora de utilizarlo. Para zonas de interior quizás no, pero para las zonas costeras no nos va a dar unas buenas soluciones porque se ve muy influenciado por la humedad relativa en el aire entre 850 y 700 hectopascales, y ahí se difumina bastante la influencia de esas saharianas en relación con este índice. Para mí es un índice que en su momento estudia bastante y que no da soluciones concretas, algo que te dice que puede haber probabilidades de que en determinados niveles, fundamentalmente 300, 900 metros en la zona que yo he estudiado más, sea un indicador, ¿vale? Pero con probabilidad, sin tener las cosas claras. En fin, volviendo otra vez al tema, fundamentalmente son las afecciones de viento, los incendios de viento, combinados con la entrada de saharianas, como ya sabemos, los que más queman en esos territorios. Nos ponemos ya a plantear, como os decía aquí atrás, pues, hemos identificado la metodología, vamos a lanzar esos frentes de fuego. Desde esos frentes de fuego, pues vamos a sacar, aquí creo que tenemos 49 puntos. Había 52, pero había 2 o 3 que al final acaban convergiendo con otros puntos, con lo cual los deseché. Y desde cada uno de esos puntos lo que hacemos es que sacamos ese mínimo ultra del time, ¿vale? ¿Aquí qué sería? Pues aquí sería una obtención del suroeste, totalmente alineada al territorio, ¿vale? Y aquí con todos los puntos, cada una, el 1, el 2, el 3, el 30, todos, cada uno en su zona, alineada con su viento principal, y desde ahí los lanzamos. Esto es lo que te va a salir en un mini trial time. Te van a decir, pues bueno, pues donde prácticamente no corre el fuego, donde son carreras muy laterales, muy en contra, en récula, y donde están las carreras principales. Pero realmente aquí no me estáis dando información de
si este punto 1 va a quemar más celdas o menos que el punto 10, por ejemplo, y es deshacer este logaritmo para sacar ya realmente cuáles son los miles de celdas que está quemando cada uno de esos puntos, que sería la CUNCOS, ¿vale? Y con esos sumados, pues sacaríamos las prioridades, por así decirlo, ponderaríamos esas carreras, esos mínimos travel time principales para sacar realmente las carreras, el peso que tienen. Si no queréis llegar a un nivel tan exacto, ¿vale? Podéis utilizar directamente los mínimos de travel time, que es mucho más sencillo, ¿vale? Os ahorráis todo esto. Yo os recomiendo, no es complicado, con una reclasificación con GIS, sacar esto, si os lo permite la salida del simulador que utilicéis, pero si no queréis ir ahí, pues directamente cogéis el concepto de que son las carreras de los fuegos, aunque claro, no es lo mismo tener una autovía de 10 carriles que una autovía de 2. Y eso es un poco lo que está dándonos el formato, o la información de las celdas quemadas, ¿no? Al principio empezáis trabajando con una cosa así, todo es una malla, todo es una maraña, es una bola de hilos, y poco a poco, conforme vais haciendo ya la limpieza y vas viendo las prioridades en función de la clasificación de los puntos que vais teniendo ahí dentro, pues vais viendo pues, las prioridades en color en función del número de celdas que van quemando, ¿no? De aquí, mediante un análisis visual, como os decía, o mediante procesos GIS, podéis ya evolucionar hacia esto, donde aquí ya estamos trabajando con hasta prioridad 3, que serían los amarillos, y en función del presupuesto o del grado de intervención que queréis hacer en el territorio, pues hacerlos más o menos grandes, ¿no? Aquí había una limitación en el plan de silvicultura preventiva, era de no intervenir en un más del 5% de la superficie, un 6%, no recuerdo bien, de la superficie forestal de lo que se quiere defender. Aquí me salía un 5 y algo haciendo este formato, o sea que estaría dentro de los parámetros. Y como veis, pues bueno, hay una serie de punteado, hay unos más grandes, tienen más peso, otros más pequeños, tienen menos peso, una serie de punteados en circulitos de más o menos por dónde debería hacer esas rotondas, esos nodos de propagación. Lógicamente, esto visto desde el punto de vista de la extinción no tiene mucho sentido, porque dice, bueno, y si el fuego me pasa por un poquito más abajo, más arriba, pues yo tengo que hacer aquí una malla y yo lo que necesito es segmentar el territorio y aquí no veo segmentos entre medias de esos puntos. Sé que esos puntos van a pasar por las carreras principales o las carreras principales van a pasar por esos puntos, por esas rotondas, incluso de incendios que vengan de aquí o que vengan de esta posición o algunos desde aquí, o incluso desde aquí, ¿vale? Pueden llegar aquí, ¿vale? Pero yo necesito segmentar. Entonces los nodos de propagación se complementan haciendo esas funciones que antes estábamos viendo de uniéndolos mediante viendo en el territorio las oportunidades. Pues, por ejemplo, eso es una pista forestal, con lo cual a lo mejor hay que abrir una faja auxiliar de forma colateral. O cómo se unen estos con zonas de cultivo y, bueno, pues el caso es hacer una maraña que, como veis, nada tiene que ver con las infraestructuras lineales tradicionales que se han diseñado, ¿no? Estas serían, las verdes serían fajas o áreas de cortafuegos, o fajas cortafuegos, y fajas, digo fajas porque vamos a apoyarlas o áreas cortafuegos porque las vamos a apoyar siempre en caminos. Ya por ahí otra tesis que estuve estudiando en su momento de la utilidad de los cortafuegos en Estados Unidos, que ahora, por ejemplo, en la zona de California por ahí es un debate que está bastante en vigor y es qué hacemos con los cortafuegos, ¿no? Si los cortafuegos son útiles o no son útiles. En aquella tesis, que no sería la primera que yo estudié en su día, lo que decía es que un cortafuegos sin una vía de acceso no tiene ningún sentido. En la experiencia, seguramente que alguna ha funcionado en algún incendio concreto, pero en la mayoría de los casos ellos ya están huyendo de ese tipo de actuaciones y van más a un tipo de diseño, que al final esto entraría otra vez en el concepto que os decía al principio de paisaje, ¿no? Donde estamos viendo un samplimentado del territorio con oportunidades de extinción, con tratamientos silvícolas, con modificación de las estructuras, que ahora después veremos cómo los podemos hacer. Y este sería un poco el diseño, tanto de la zona de la Calderona, lo que estáis viendo aquí abajo es todo problema de interfaz con fuegos, ¿vale?
Y lo que estoy viendo aquí arriba es el de Sodechera. Este son, no sé si son 20.000 hectáreas y aquí 100.000 hectáreas. No son comparables. ¿Sí? ¿Pero el método es bueno o es malo? No, Raúl, esto vale, está muy bien, un poco complicado, necesito tener un simulador, necesito entender lo que estoy diciendo, necesito un mapa de modelos de combustible, bueno, hoy en día la tecnología y las necesidades nos pueden llevar ahí, ¿no? Tampoco son cosas tan complejas, ni aunque nos parezcan muy caras, si las comparamos con medios de extinción, tampoco son tan excesivamente caras. No sé si con determinados contratos de, no sé, maquinaria, medios aéreos, retardantes, pues a lo mejor resulta que esto es el chocolate del loro. Validación del método. Bueno, yo dije, vale, esto lo tengo, me gusta cómo pinta, pero ¿y qué ha pasado en los incendios que hemos tenido ahí? Ese que estáis viendo es el incendio de Requena, de creo que es del 5 de julio del año 94. Ese incendio tiene 20.000 hectáreas. Aquí arriba hubo otro incendio en 15 días antes, que es el incendio en Chulilla. Y este incendio pues sale de esta zona de aquí, una tarde de esas de la fatídica semana de julio del 94 en la Comunidad Valenciana, hace esta carrera. Es muy grande, hay 6 grandes incendios funcionando de forma simultánea en Castellón, Valencia y un poquito tocó Alicante alguno, ¿vale? Se produce un giro de viento, hace esta carrera y luego se produce otra vez otro giro de viento y hace esta carrera, hasta que más o menos se acota. Esta sería un poco la trayectoria del incendio de Requena que quema 20.000 hectáreas. Luego, pues, días después, para flancos, apartal, rescoldos, etcétera, ya sabéis cómo va la cosa, más los otros incendios. En el análisis del territorio, pues este incendio está metido en el territorio estudiado en Sodechera, como veis, las carreras que están saliendo son estas, ¿vale? Son estas. Estas carreras están hechas con la meteorología real de este incendio, que más o menos, o sea, bueno, estos son los nodos de propagación y esta es la carrera hecha con la meteorología real de ese incendio que puedo rescatar gracias a EMET de aquí de la Comunidad Valenciana, y que más o menos pues está marcando la misma carrera. Luego, bueno, este gran incendio más o menos sigue patrones o sigue carreras o sigue trayectorias o los mínimos travel time coinciden realmente con lo que está saliendo con el simulador. Pero ¿y otros incendios? ¿Qué pasa con otros incendios? Pues mirar, esto es del año 79. Este incendio es así, ¿vale? Tenemos los incendios históricos y estas son las carreras principales que salen. A lo mejor aquí no está tan clara, pero aquí se ve también. Este de aquí, este es Chiva, ya toma del año 91. También se ve claramente, incluso aquí, esta parte de aquí, ¿vale? Serían esas carreras. Este es Chiva del año 23, el del año 2003, pues también se ve claramente cómo se acumulan las carreras en este nodo de propagación. Hay más, hay muchos más que se han tendido a validar el método. Es decir, yo he cogido con esos puntos que luego transformé en mínimo travel time con células quemadas, o sea, con mayor número de células quemadas, de celdas quemadas, y que hice este análisis. Y cuando luego te vas a la realidad o sea, cuando coges lo que es el incendio, que más o menos va en esta dirección, que este fue mi primer incendio en bomberos, y lo ves con lo que está saliendo y dices, oye, esto me cuadra y me cuadra bastante, con mucho más incendios históricos. Incluso con algunos incendios como, por ejemplo, este es el incendio de Gátoma del año 2016, tengo más incendios. Y aquí se produjo un incendio el año anterior por rayo, que ayudó mucho en las operaciones de extinción, y qué casualidad que ahí en esa misma zona estaba saliendo un nodo de propagación. ¿Vale? Aquí abajo no lo había estudiado porque esto ya es la parte de Castellón y no estaba estudiada, pero posiblemente pues algún nodo de propagación podría haber salido por aquí o incluso por aquí o por aquí, ¿vale? Entonces, este sería el diseño y cómo hay nodos de propagación que están coincidiendo con incendios, también nos ha pasado en incendios de Castellón, Alicante y otros incendios estudiados. Vale, bueno, yo tengo este follón y ahora ¿cómo lo utilizo? Bueno, una vez que tengo el follón preparado, pues me pongo a ver el tema de los planes de operaciones. Ya sabéis lo que hace falta para un plan de operaciones. Riego poblacional, de infraestructura, catálogo de lugares de albergue, bueno, un poquito más complicado, o sea, más fuera de lugar de lo que estamos hablando, más parte de superficies eventuales, todo esto voy haciendo mis planes de operaciones, ¿no? Y
Por la otra parte, tenemos los nodos de propagación, ¿vale? Tenemos un seguimiento de la humedad de los combustibles, tenemos una mapa de zonas de seguridad presentes en los nodos y fajas, porque es importante incorporar, lo comenté al principio, diseñar con un mínimo que cumplan los principios de Bandler, de Missoula, del dimensionamiento de zonas de seguridad, también si es posible para calor convectivo, ¿vale? Y bueno, pues hay que hacer una determinación de las ventanas meteorológicas sinópticas que impliquen la puesta en marcha de los planes de operaciones preestablecidos. Es decir, no para todos los incendios voy a utilizar uno de propagación, no voy a utilizar un plan de operación preestablecido para hacer frente a un gran incendio forestal o un mega incendio forestal cuando realmente va a ser un incendio fácil de acotar o de atacar. Eso lo podemos tener ya definido, cuál es la meteorología y cuáles son las condiciones de los combustibles que nos van a favorecer el que se produzcan esos grandes incendios, pues lo podemos tener estudiado, o bien históricamente saber, o bien estudiado con estos simuladores, y en función de ellas, pues o hacemos un plan de operaciones normal o si tenemos una meteorología extrema y una medida del combustible muy baja, ¿vale? Aquí está muy en baja y aquí estoy muy baja y esa meteorología es extrema también, pues ya puedo ir a esos planes de operaciones establecidos, o hacer un primer ataque y si vemos que en el ataque ampliado, pues aquello no nos está respondiendo como entendemos que nos debe responder, porque el incendio sea más virulento, porque tengamos una simultaneidad muy alta, porque tengamos que, por la razón que sea, tenemos que exponer mucho al personal de extinción, etcétera. Bueno, pues nos podemos ir a esos planes de operaciones y decidir cuánto va a quemar el incendio antes de que el incendio queme mucho más de lo que nosotros nos querríamos, ¿no? Un poco el concepto sería, yo tengo un nodo de propagación, yo voy a hacer una limpieza, una zona de la faja auxiliar. Voy a permitir que haya una entrada de vehículos. Esto sería un poco cómo trabajaría. Si tengo un incendio en esta ladera, tengo que proteger esas zonas de recepción de focos secundarios, ¿vale? Como antes veíamos en ese vídeo de esa caída masiva, es decir, ir a fracción de cavidad cubierta lo más elevadas posible, y diréis, está loco, ¿vale? Ir a fracción de cavidad cubierta lo más elevada posible, con alturas grandes del arbolado, sin continuidad vertical, para ralentizar la aparición de matorral y de vegetación o incluso de regeneración de esos pinares, o de esas zonas arboladas, que lo podemos trabajar con herramientas manuales, que lo podemos, o sea, con herramientas mecánicas, manuales, lo podemos trabajar con quemas, etcétera, que permita el acceso de vehículos, que tenga disponibilidad en el nodo de agua para trabajar y que tengan unos dimensionamientos mínimos, como os decía, de esas zonas de seguridad definidas por Bandler, ¿no? Este sería el caso del incendio de Requena. Este incendio surge aquí, va en esta dirección, mirar todas las fajas, todos los caminos, los nodos de propagación que va a pasar, ¿vale? Este sería un poco el diseño del incendio sobre los nodos de propagación en la zona y, se me ha ido, ¿vale? Y como pues un primer ataque tiene unas líneas de defensa que ya les permiten también apoyarse en un nodo de propagación aquí, pues empezar un primer ataque para intentar ralentizar el paso del fuego, apoyado ya con quemas en una zona preestablecida, y que si se ve sorprendido podemos seguir con flanqueos y tenemos otra oportunidad de hacer otras quemas desde unas condiciones de seguridad para intentar parar esa cabeza de fuego. Es decir, voy teniendo oportunidades y oportunidades en vez de trabajar de una forma reactiva en intentar coger el fuego sabiendo que él va a ser mucho más rápido que yo. Intentar anticiparme al paso del fuego, pues en todas estas zonas que nosotros tenemos planificadas y preparadas, ¿no? Este es el incendio, como os decía, y bueno, estos serían modalidades de ataques que se podrán incorporar en el plan de operaciones para ver lo que hay que hacer en cada momento en función de las condiciones meteorológicas y por dónde esté pasando el fuego. Esto se puede entrenar, se pueden preparar los mandos de extinción, se puede trabajar con polígonos, bueno, si el incendio me surge aquí, las condiciones meteorológicas, esto hoy en día no es muy complicado hacer, si las condiciones meteorológicas son estas y el incendio surge aquí o aquí o aquí o aquí o acá, vamos viendo cómo van pasando de unas zonas a otras y qué acciones deberíamos de hacer, ¿no? Y cada una de esas zonas que veis ahí adentro, pues tienen 2.000 hectáreas, 1.500, 700,
esta es más grande, otras tienen 1000, otras tienen... Pero claro, el incendio que estábamos hablando tiene 24.000 hectáreas. Es decir, de alguna forma nos podría haber dado pues 12, 14 o 20 oportunidades de extinción trabajándolo con este método que no trabajando con un método tradicional reactivo de enviar más medios e intentar acotar el fuego. Aunque hoy en día yo creo que la forma en la que trabajamos es distinta, ¿no? Como os digo, fuego, despacho automático, medios enviados, el fuego se va, despacho empleado, evolución favorable, el plan de operaciones el que toque, y si es una evolución desfavorable dentro de esas ventanas meteorológicas, pues podemos poner en marcha esos planes de operaciones preestablecidos. Es no te vayas a ese flanco, sino que venir aquí a esta zona y empezar a quemarla. El fuego va a llegar allí en 3 horas o en 4 horas. Confinarlo, sacrificamos pues 400 o 1.500 hectáreas o lo que sea. Luego está, os digo, está el nivel de ejecución o el nivel de intervención que podamos tener por condicionantes de no se puede intervenir en más de tanto en la superficie, o estoy limitado económicamente y no tengo dinero para hacer esto, o no tengo dinero para... Vale, pues también vendrá, limita el tamaño y la superficie de cada una de estas zonas. Podemos hacerlas más pequeñas y ahí pues te vamos teniendo ya diferentes oportunidades de extinción a la hora de realizarlas, ¿no? Y luego, pues apertura y mantenimiento. Esto ya sabéis vosotros un poco más que, bueno, sabemos todos. Aquí tenéis, hay que estudiar un poco la morfología del terreno, es decir, cómo es el terreno, por dónde va a propagar. Los incendios de viento tienden a subir a las cresterías, los incendios convectivos tienden a subir de ladera, pero también la línea del viento principal, etcétera, con cómo van retroalimentándose los focos secundarios y cómo el incendio va avanzando, incluso por el efecto de la combinado de la absorción y el foco secundario, etcétera, y donde atacarlos en los modelos de cómo atacarlos, perdón. Disculpar. Y luego, pues bueno, hay que ver la morfología en el punto concreto del nodo, los modelos de combustible, como os decía, los accesos y los puntos de aguas y qué combustibles tenemos aledaños, ¿no? Lo que proponía era, pues bueno, pues en primer lugar, estudiar, vamos a ver, antes de esto, tenemos un problema serio, que ya lo sacamos en el Congreso de Fartepotet en Huelva, y es que estamos diseñando el territorio, o sea, o el paisaje, si queremos meter dentro del paisaje las acciones humanas determinadas, destinadas a la prevención. Y tenemos un problema y es cómo podemos intervenir o cómo podemos incentivar, si no podemos intervenir, incentivar a que se realicen este tipo de acciones, porque esas acciones van a caer en terreno público, pero muchas de ellas van a caer en terrenos privados. Es decir, la administración tiene capacidad a la hora de incentivar determinadas acciones en terreno privado para facilitar la prevención de incendios. Yo creo que sí. Acordémonos de los bienes indirectos, que es lo que siempre nos olvidamos. No es que es un monte privado, es que, bueno, ese monte está produciendo agua, está produciendo oxígeno, está produciendo otro tipo de cosas, que yo creo que en el momento en el que estamos debemos de cambiar un poco el chip y también saber que esos montes están proveyendo de muchos elementos, o sea, de muchos productos a todo lo que es la sociedad en general, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro si hacemos este tipo de diseños, si caen en terrenos privados, cómo desde la administración se puede incentivar, si es el caso de la administración, cómo se puede incentivar o cómo se puede facilitar el que eso se construya, o si vamos a trabajar desde el plan, desde el punto de vista privado, como un ejercicio libre de la profesión, pues y lo queremos meter dentro de un plan de prevención de incendios, cómo podemos intentar captar subvenciones o ayudas para la hora de ejecutar. Otra cosa será el mantenimiento. Entonces, incluso se debería yo aquí hablaba al principio que la tesis era más en tema forestal, pero incluso la transformación de esas zonas de esos nodos en algo que sea rentable, mucho más rentable y fácilmente mantenible, como puede ser, por ejemplo, por la transformación en cultivos de pues, olivares, almendros, viñedos, lo que se os ocurra en esos nodos de propagación.
Al final estamos invirtiendo en prevención, estamos invirtiendo en lo que sabemos que nos cuesta más, que es su mantenimiento, y estamos invirtiendo en que los medios de extinción tengan más oportunidades mediante la intervención en el diseño del paisaje, en un diseño del paisaje adaptado a ser más resiliente, adaptado a que los operativos de extinción tengan más oportunidades, etcétera. No quiero redundar en la idea, pero creo que hay que tenerla bastante clara. Entonces, bueno, podemos transformarlos en agrícolas o en temas de biomasa. Se pueden hacer las cortas, se pueden hacer pues, en función de lo que queramos hacer. Antes os estaba hablando de fracción de cavidad cubierta alta, incluso llevar en zonas de pasto o de otras zonas más matorralizadas, ahora lo veremos, a otros modelos de combustible más altos, etcétera. Y el mantenimiento pues, se puede hacer mediante el pastoreo y mediante salveos puntuales de broces o mediante las quemas prescritas, ¿no? Este sería el nivel de intervención en esas 100.000 hectáreas que estábamos hablando antes, ¿no? Donde lo máximo, pues estos son los modelos de combustible que hicimos en la provincia de Valencia con el Servicio de Bomberos Forestales y el Consorcio de Bomberos. Es un poco la clasificación de Scott y Burgan, pero puesta en español, ¿vale? Y aquí pues estamos viendo pues, bueno, el nivel de intervención en cada uno de esos modelos para, para, para construir los... No, espera, a ver, yo creo que esto no está así, es el nivel de intervención. ¿Mm? La intervención mediante pastoreo, en la tesis tenéis los pros y los contras. Pues bueno, es efectivo con el matorral, puede producir carne, puede combinarse con otro sistema de grano y tal, y no reduce los combustibles muertos de ningún tipo, ciertas especialidades de tal. ¿Vale? Bueno, pues aquí veis el pastoreo o el tema de la utilización de las quemas del fuego prescrito para el mantenimiento de esas zonas. La combinación de ambos yo creo que es lo suyo, es decir, el fuego para aumentar la palatabilidad y reducir los elementos muertos que haya y el pastoreo para mantener esas zonas con una palatabilidad adecuada, pues en función de la especie de ganado que queramos poner, e incluso la apertura, pues mediante desbroces mecánicos o manuales. Lo que no era muy recomendable, tengo todas ahí metidas, era la gestión con productos con herbicidas y este tipo de tratamientos, ¿no? Y bueno, y en caso de tener pues, los pastos, pues a qué debemos de ir el modelo óptimo, el PM1 y el PM2, pues hacia qué tercer selectivo manual con selección de matorrales de vecinos para mediante resolver con un modelo HA, cada uno de ellos pues unas recomendaciones de tratamientos, ¿no? Y como os decía, pues nada, estas líneas, pues alto interés estratégico para el mantenimiento de la cubierta forestal, porque creo que esos nodos de propagación son los que nos dan las oportunidades de extinción y los que van a reducir la superficie afectada por los fuegos. Y bueno, esto era verlo estos son las antiguas cañadas y veredas reales, tanto de la de Aragón como la de Castilla, con las zonas de estudio, para ver cómo se enmarcaban. Eso está hecho dentro de una charla de utilización del pastoreo y cómo incorporar esos nodos donde algunos coinciden incluso con cañadas reales. Y bueno, el número de esto es a nivel informativo de qué había en esos montes, pues los ganados que había en el año 1524. Y bueno, pues hay, como os decía, hay herramientas más, como os dije antes, hay herramientas más potentes. Esto, por ejemplo, es una simulación en tiempo real, aunque se retarda un poco del simulador del Wolf-Alice, para que veáis pues, el tiempo que tarda en hacer el estudio de un frente de fuego en la misma zona que os estaba comentando antes, ¿no? Entonces, es relativamente sencillo, fácil y rápido, con sus focos secundarios. O sea, es un estudio, son herramientas que te favorecen muchísimo el estudio, donde puedes hacer una y mil veces, puedes cambiar modelos, ahora si hiciese aquí en este nodo este tratamiento silvícola, ¿cómo varía el comportamiento del fuego? Y si esta zona de no sé qué la pongo de cultivos, ¿cómo va a variar? Y luego desde ahí te permite también extraer toda esta información, ¿vale? Para procesarla. ¿Eh? Esto es otras salidas diferentes, aunque luego en GIS son similares
a las anteriores. Este sería el fuente de fuego que he lanzado y desde aquí pues ya te va dando esos caminos, esos fire paths, esos caminos de fuego, son mini travel time y te permite combinarlos y sumarlos haciendo pues la reclasificación. Este está directamente capturado desde la pantalla del simulador, no está trabajado con GIS, pero se verían pues de la forma en lo que lo hemos estado viendo antes. Y no sé cuánto tiempo llevo, ni si me he extendido mucho, y muchas gracias por vuestra atención. ¿Cómo vamos, Raúl? ¿O Bueno, Carlos? Raúl, no, son las 6 menos cuarto. No sé si quieres que pasemos ya al debate, Sí, más o preguntas y menos demás. habíamos hablado de, sí. Sí, habíamos Y, hablado pues, por ahí una y cuarto, hora y media. Sí. Vale, bueno, pues eh, abrimos si queréis el turno de preguntas. eh, y bueno, las voy yo transmitiendo según escribáis y demás. Y bueno, Raúl os puede contestar. Así que este es el momento. Bueno, pregunta al compañero Raúl, a ver si te soy capaz de decir el nombre. Eh, sí, bueno, un compañero que se llama Guillermo Martínez pregunta que dónde podemos consultar tu tesis, si hay algún lugar donde pues poder. entráis, a ver, que voy a buscarla. Está en el repositorio de la Universidad de... Un segundo, que creo que me salgo, a ver si la encuentro y os la paso. No sé si me lo quiere abrir y os la paso ahora mismo. Bueno, mientras estás buscando el enlace, otro compañero, Francisco Javier Caminero, nos pregunta, o te pregunta mejor dicho, Lo paso por el eh, chat, ¿vale? La tengo ya. Disculpa, Carlos, la paso por el chat. Es que hay un montón de comentarios y no sé si pasará o no. vale, no hay problema, sí, yo entiendo Vale, que, ahí la tenéis. vale, sí, se ve bien, vale, perfecto. Como te decía, hay otro compañero, Francisco Javier Caminero, nos pregunta, bueno, te pregunta si hay otras comunidades autónomas que hayan adoptado estas estrategias y cómo lo ves de cara al futuro, esta aplicación. Vamos a ver. A ver, que yo conozca, hay gente que lo está pensando para implementar. Y hay también ciertas limitaciones por las salidas de los simuladores. Aquí se hizo también un poco los planes de prevención en relación con algo parecido a esto, ¿no? Sé que algo ha trabajado, bueno, vosotros creo que habéis trabajado algo parecido también en Castilla-La Mancha, creo que algo, no sé si Carlos, corrígeme, pero bueno, sí que se han hecho cosas en este sentido y creo que es un mundo que está por avanzar, pero que va un poco de la mano también del desarrollo de la capacidad de los simuladores, como acabáis vosotros de ver, ¿no? Entonces, bueno, lo que la administración a veces pues tiene más reticencias o por lo que sea, por su lentitud a adaptarse a otros métodos y a otras metodologías por el nivel de conocimiento, por la capacidad económica, por la disponibilidad de los simuladores, bueno, por muchas cosas, pero sí que es una cosa que me llega que se va a utilizar, incluso pues a lo mejor en Estados Unidos, pues también es una cosa que se empieza a usar. Sí. Eh, bueno, yo sí comentarte, evidentemente creo que quizá la clave de todo esto no es a lo mejor la inversión en esta tecnología, sino luego el poder ejecutarla en condiciones. Evidentemente, tratar miles de hectáreas de esta forma está muy bien, lo vemos muy bien en la pantalla, todo queda muy bonito, pero luego vete al campo, ¿no? Y trata estas miles de hectáreas
Bueno, con este lo, tipo lo- de lo herramienta, ¿no? ideal es que se traten. Si no se tratan, ya sabemos que estos incendios, lo ideal. Lo deseable es que se traten, o lo ideal. Si no se tratan, ya sabemos que en este tipo de incendios no tenemos nada que hacer. Los que nos dedicamos a la extinción sabemos lo que hay. Entonces, es una forma de diseñar. Si leéis la tesis, podéis ir a un apartado en donde hago una revisión de las reales ordenanzas forestales desde el año 1836. Y en muchos territorios, incluso Estados Unidos y por ahí, se han seguido realizando la prevención de incendios como se venía en la Real Ordenanza de Montes del año 1856, donde se hablaba de las rayas cortafuegos, incluso la separación de cortafuegos entre pueblos. Y bueno, lo que quiere decir es que hay una ejecución y hay un nivel de ejecución sobre el territorio de determinados cortafuegos que a lo mejor lo que intento yo o lo que intentaba buscar con esta tesis es replantearse dónde y cómo hay que hacer ese tipo de intervenciones, dónde y cómo hay que hacer las actuaciones y no seguir trabajando de una forma como lo veníamos haciendo de forma tradicional, que es un poco lo que se comentaba, ¿no? Al principio. Muy bien. Eh, más, más cositas. A ver, Mario Antonio Poquet Tormos pregunta, en el consorcio, dice, ¿cuál es tu trabajo? ¿Utilizas estas herramientas? ¿Tienes Pues trabajo? nosotros en el consorcio, la prevención de incendios está en la Consejería de Medio Ambiente. Y en el consorcio lo que hago es, bueno, dedicarme a la extinción de incendios, ¿no? Pura y dura. Nosotros no hacemos trabajos de prevención, salvo algunas quemas prescritas puntuales en algunos sitios, aunque otra cosa es lo que nos gustaría hacer. Vale, entonces entiendo que eh, tu parte o tú en concreto estás en el... En la gestión de los bomberos forestales y las operaciones de extinción con bomberos y todo ese tipo de cosas. O sea, más en la O extinción puramente dura. También hay sea, otra parte. También hay otra parte que forma parte de mi vida no profesional, aunque bueno, es de mi parte científica, donde sí que estoy en la Universidad Politécnica de Valencia como investigador asociado dentro del grupo Itaca, ¿vale? Y también hay otra parte, pues que también me dedico pues, a todo el tema del uso y de la simulación, del uso de simuladores, de ver cómo están pasando los fuegos, de ver si los simuladores están bien o no están bien. Ahora mismo vengo de trabajar en la empresa Tecnosilva, donde todas estas cosas, como doctor e investigador, mediante una beca del Ministerio de Ciencia e Innovación, de una beca Torres Quevedo, donde todo este tipo de cosas son lo que se está implantando ahora mismo en países como Estados Unidos y, bueno, Sudamérica, Holanda, Italia y poco a poco aquí en España también va quedando. Entonces sí que no solamente me dedico en el consorcio de bomberos a mi trabajo en el consorcio de bomberos, sino que hay otra parte mía profesional que también está en estas cosas. Muy bien. Y la última pregunta que comentaba Mario es que si tú a nivel Comunidad Valenciana tienes trabajado todo el territorio o qué parte de, de la Yo a Comunidad nivel de Valenciana. Comunidad Valenciana tengo trabajado para el año 2015 en dos zonas concretas. Lógicamente, estos estudios hay que hacerlos si tuviésemos que poner encima de la mesa un trabajo hoy, habría que trabajarlo hoy porque lógicamente los modelos de combustible han cambiado. Y habría que hacerlo primero una actualización de modelos de combustible. Con herramientas tan potentes como las que os he enseñado, si vamos con un Farsight tendríamos que hacer más a la carta de zonas más pequeñas, costaría más. Con el FlatMap quizás podríamos hacer estudios más extensos y con herramientas tan potentes como la que os he enseñado, pues posible hacer un trabajo de este tipo de cosas de la Comunidad Valenciana no costaría tampoco más allá de un par de meses. Ujú. Bien. Francisco Javier Caminero, de nuevo, pregunta, dice, ¿cómo ves el uso de nuevas tecnologías en materia de incendios forestales y si a nivel, entiendo, a nivel español, a nivel España somos punteros en ellas? ¿En qué, O, perdona?
que pregunta que cómo ves las nuevas tecnologías en materia de incendios forestales y si a nivel, entiendo yo, de península ibérica o de España, si somos punteros Las o nuevas no. tecnologías son una herramienta imprescindible. A nivel de España somos punteros en empresas, pero trabajando fuera de España. ¿Vale? Algo que no es raro, ¿verdad? Es complejo ser profeta en su tierra. Bien. Rafael Pardo, Cintias, creo que con esta acabaríamos. No sé si hay alguna que entre alguna en último momento. Eh, es técnica, dice, ¿cómo haces el logaritmo del minimum travel time para obtener las celdas que matas? Dice, ¿lo realizas directamente en ArcGIS? Bueno, entiendo que... Sí, sí, con una reclasificación en GIS. Ajá. En la tesis lo tenéis explicado, ¿vale? Ahí está desarrollado. Ujú. Vale. Y a ver que por aquí creo que alguien pregunta, pero no donde debería de preguntar, pero bueno, la vamos a admitir. Alberto Murcia dice, ¿podría citar para cada uno de los ejemplos expuestos cuánta superficie de puntos estratégicos de gestión habría que construir para la prevención de grandes incendios forestales? Él Pues dice, entiendo que hay un estudio de ámbito territorial de 20.000 hectáreas y otro de menos extensión. hay un estudio sobre 150.000 hectáreas, de las cuales 105.000 de ahí metidas en ese macizo son nodos de propagación. No recuerdo cuál es el dato concreto de Calderona, que son unas 28.000 hectáreas que recordar. Y os digo que más o menos es un 5% de la superficie total, la superficie a tratar. Está, como os decía antes, está dentro de las limitaciones que ponía el plan de silvicultura preventiva de la Comunidad Valenciana. Ok. Vale, y ahora vamos a ver si lo conseguimos. Levanta la mano un compañero, se llama Germán Part. No sé si ha sido un error o quiere entrar y hacer alguna pregunta o algo. Germán, si es así, te damos paso. Sí, gracias, ¿me oís? Sí, Hola. perfectamente. Vale, sí he intentado aquí ponerlo en el chat, pero bueno, no he podido emitirlo. Y nada, es una pregunta bastante un poco de riesgo, ¿no? Y extrema, pero es que en la revista Montes lo leí un día y era en aquellos tiempos en que no, como eran 60, 70 años, los militares ayudándonos, utilizaron lo que es para frenar un gran incendio, cuando apenas tenían medios, dinamita. Y mi pregunta es, el utilizar el método de explosivos, dinamita, como alguna vez se ha empleado en el pasado, ¿se baraja como una posibilidad a experimentar con todas las cautelas de seguridad? O sea, igual que decíamos con las quemas prescritas, sé que es una cosa bastante salvaje. No, no es salvaje, No, pero no es nove- yo no utilizaría dinamita. No es salvaje. Hay cordones detonantes que aquí en España no se utilizan, que en Estados Unidos sí que se utilizan, que son de trilita, todavía más salvaje, Ujú, para abrir líneas, pero para abrir líneas antes de que el fuego llegue, ¿vale? O ujú, incluso para tirar árboles de estos árboles enormes que son peligrosos a la hora de derribarlos, se pueden tirar con cordones detonantes. Lo he leído, lo he visto en vídeos y tal, no los he tocado nunca, no los he visto nunca utilizar, igual que otras cosas sí, eso no. Y creo que hubo también, que lo puedes mirar en internet si te interesa, que creo que también es un ujú, poco salvaje, un incendio en el año 2016 en Suecia, que fue ujú. atacado por los F-16 suecos con bombas militares. Y ahí puedes Sí, ver un sí, poco el resultado. Lo que pasa es que creo que le estaban tirando al centro del incendio. sí, lo leí, lo vi. Entonces, yo es que, claro, cuando los incendios son tan grandes e imparables, ¿no? Con esto de que cada vez llueve menos y tenemos condiciones climáticas más extremas, claro, yo estoy en medio ambiente, ya sabéis, en la consellería, el sectorizar todo el monte, el coste que vale por hectárea, luego el mantenimiento bien, incluso con ganado, que apenas a fecha de hoy existe, significa un volumen exorbitado para poder sectorizar todo el monte. Yo no lo creo que sea un volumen desorbitado. Yo creo que hay que empezar,
Creo que Sí, hay sí. que incentivar el tema de los productos de kilómetro cero. Creo que no sé qué nos cuesta más a la hora de incentivar si hacer tratamientos silvícolas o transformar eso en zonas productivas de secano, de aceite de calidad, o, ¿sabes? O sea, lo que antes hablaba de la propiedad del suelo y orientarlo hacia temas que sean realmente ecológicamente, o sea, económicamente viables y mantenibles, es decir, a que se instauren. Entonces tenemos que cambiar un poco la socioeconomía de las zonas de interior si queremos realmente apagar los fuegos. Si no queremos apagar los fuegos, tenemos que seguir las Ya. políticas europeas donde los bosques son, según dicen ellos, yo hablo de monte, ellos hablan de bosques sumideros de carbono, se sume solamente en los fustes, con lo cual hay que tenerlo todo arbolado. Y yo le veo un futuro, le auguro un futuro bastante problemático a eso, sobre todo en las zonas mediterráneas. Entonces, Ujú. esto es una forma, los nodos de propagación son una forma de buscar oportunidades dentro del territorio donde los medios de extinción trabajen de una forma segura y por donde los fuegos van a pasar casi seguro o seguro, los fuegos de alta intensidad. Sí. Entonces, y como dije antes, los nodos de propagación aceptan un régimen de fuegos normal. Eso no significa que no vayas a tener incendios de 50 o 100 hectáreas en el territorio. Ahora, cuando vayas a tener los incendios de 15, de 20.000 hectáreas de alta intensidad, que es lo que nos preocupa realmente, sí que vas a tener oportunidades para poder pararlos. Y mientras que no se invierta en eso, todo lo demás es tirar el terreno y jugarse la vida de los que viven allí y de los que vamos a pagar. Sí, sí, yo comparto perfectamente tu opinión, estamos en eso. Claro, el ofrecer tanto el pastoreo, que hoy es irrentable, incluso yo he hecho naves de prevención para ganado, he hablado con ganaderos, eh, para obtener pastores hoy en día que mantengan lo que previamente hemos nosotros tratado, ¿no? Con cortas, Mm. pues eso no existe, ¿no? Hay que pagarlo. Posiblemente porque tengan, es que a lo mejor nos estamos perdiendo en el mundo forestal y cuando somos los hermanos pequeños de la agricultura y la agricultura nos come, pero nosotros no, a lo mejor no estamos vendiendo bien nuestros productos, que quizás sea oxígeno, ambiente de carbono, agua, etcétera. Y igual que se puede subvencionar determinadas acciones para producir más o menos maíz o más o menos lo que sea, pues a lo mejor habría que buscar las líneas de subvención para prevención de incendios y tanto que se habla de cambio climático y que se habla de carbono y almacenamiento de carbono, pues a lo mejor esas son las líneas de intervención, las líneas de financiación que hay que buscar. Financiación, no subvención. Sí, O sea, sí, financiación para que las cosas empiecen a andar y políticas serias que tras ellas les permitan ser autosuficientes y vivir con dignidad y con como una de nivel medio normal de cualquier ciudadano de este país. Y mientras que eso no se piense así, todo va a ser muy caro, los incendios van a ser muy intensos y los mm, problemas van a ser achacables al cambio climático. Pero el problema es que no estamos interviniendo en el monte. exactamente. Hay que empezar a gastar en pastores y en que la gente cultive y que no abandone el monte, pero claro, Claro, hay que claro, incentivarlo, si no, incentivarlo. Si tú ahora mismo Sí, dices pero hacer una superficie, por ejemplo, tratar, por decirte algo, ¿no? Como precios antiguos, y no sé si luego bajaron. Me voy a encargar unos tratamientos silvícolas en 1 hectárea y me van a salir a 3.800 la hectárea, euros. Tú dale un pastor 3.800 euros por cada hectárea que te pueda mantener con el ganado. Por cada hectárea. ujú. Sí, 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 Ya verás cómo te la mantiene. claro, claro, efectivamente. yo ahí pienso una Así cosa, es. no sé, yo tengo mis dudas en cuanto a ese tipo de trabajos, porque evidentemente la sociedad ha cambiado y la gente ya no quiere, o es muy difícil de mantener ese tipo de trabajo. La gente busca otra forma de vivir y son trabajos que, a mi modo de ver, creo que van a ir desapareciendo poco a poco. Seguramente O que hacemos algo para que eso no pase, pero claro, tú dile a la gente joven, no, vete al campo, vete allí, ya, de pero es lunes a que domingo con un montón de cabras. ¿Quién quiere eso hoy en día? ya, yo te digo, mira, mi experiencia, aquí se ha abierto al final una escuela de pastores. Hay gente que quiere hacerlo. Yo conozco a pastores que llevan bastante ganado, que hemos estado trabajando el tema de los nodos y por ahí, y 1.800 al mes no, de alta en la seguridad social, había gente que no encontraba. Igual que no se encuentran camareros, igual que no se encuentran, no sé, camioneros, igual que, bueno, pues,
son tipo de trabajo que hay que ofertar a gente que quiera hacerlo. No tiene por qué ser nacionales. Sí, sí, yo pienso que siempre habrá gente que se preste a ello. Sí, ¿Por yo qué creo no? que también. Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas y no sé, lo vamos viendo que al final ese tipo de trabajos Pues persisten, hacemos es otra verdad, cosa. pero Hacemos otra cosa. Vamos a generar y vamos a pasar el paso de lo que venimos reclamando durante tantos años y vamos a dejar que las quemas prescritas se privaticen. Que las empresas tengan medios de extinción propios, ¿vale? Y que puedan ofrecerle al dueño de un determinado zona forestal un plan de quemas para mantener sus montes, ¿vale? Y que la gestión, y que, bueno, y que la administración pues se atenga o se preste bajo unos determinados condicionantes, como puede tener cualquier plan técnico cinegético de repoblación o lo que tú quieras, a autorizarle a que eso se pueda hacer y que se facilite y que se incentive. Porque lo Ya, único lo que que pasa es que reciben para mí, muchos propietarios particulares es el IBI y no reciben nada más que legislación en contra de que se pueda gestionar esos montes, ¿no? Entonces hay que ajá. buscar soluciones. Lo que pasa es que, si me permites, las quemas prescritas aquí en el Mediterráneo, pues no sé, en el norte sí, pero aquí son siempre arriesgadas, digamos, ¿no? Y más ahora que No, llueve como no llueve. son arriesgadas. No son si arriesgadas, se es hacen como bien y todo. condiciones, no hay No son riesgo. arriesgadas, es como todo. Es entender lo que se está haciendo, pero no son arriesgadas. ¿Eh? Ajá. Bueno, también se puede, vamos, todo suma, desde la salvajada esta que digo yo de los explosivos, la maquinaria pesada, los contrafuegos utilizando los métodos tuyos de los modos, el pastoreo, las quemas prescritas. Claro, pero los tenemos que poner y hacerlo. Los nodos lo único que es Sí, una forma de buscar en el territorio de una forma más eficiente por dónde van a pasar los fuegos y qué zonas son las que habría que tratar. Luego hay que ver esas zonas cómo se tratan. Esas zonas hay que tratarlas, pues bueno, no sé, desde que un propietario te diga yo quiero hacer ahí una transformación y transformar mi monte en olivar, no ponerle pegas ni Ujú. trabas porque están, incluso incentivarlo. Incluso Claro, sí, sí. incentivarlo porque está en una zona que va a prevenir los incendios, que te va a hacer que los incendios sean más pequeños. Oiga, es que su monte está en un nodo de propagación. Es que si usted pone ahí un olivar, yo soy incentivo para su puesta en marcha. Con eso te estás quitando los 4.500 euros al año más el mantenimiento. Sería interesante esto, ¿sabes? De cara a tenerlo nosotros aquí en los planos, igual que tenemos el servidor cartográfico, de cara a las subvenciones que se están dando, no son muchas, pero por ejemplo, ya que a la gente le damos cierta cantidad según si es Red Natura, si es esto, si es lo otro, pues eso podría ser un elemento para subvencionar a la gente también, la que estén situadas en nodos. Yo sé que hay Por zonas ejemplo. y zonas en España que estaban buscando criterios objetivos para gestionar las subvenciones, por ejemplo, orientadas al pastoreo. Y este es un criterio objetivo. Sí, vamos, perfectamente. Además, prioritario. Claro. Ujú. vale, Bueno, bueno, quedan un par de preguntas. Vamos a ver si doy con la clave, porque aquí hay una que entiendo un poco peor. A ver, Jorge Casado Bragado pregunta, dice, bueno, algunas comunidades han introducido ya el análisis de nodos y puntos críticos en sus planes de defensa. Dice, pero estas herramientas suelen quedar en fase de diseño y consisten en planeamientos de estructuras lineales decimonómicos. ¿Crees que a medio plazo se abrirá el mismo debate que comentabas de Estados Unidos? Eh, todo lo que se planee y se quede en el papel no merece la pena ni siquiera gastarse el dinero en hacerlo. Tenemos un problema en las administraciones. Tenemos el problema de que no hay, vamos a ver, el monte no piensa en términos de 4 años, que es cuando nos entran o mantienen los políticos, ¿vale? O nos los cambian. El monte hay que diseñarlo por profesionales y hay que diseñarlo en un plazo de 20, 25 años mínimo. Y todo lo que se piense fuera de eso, vamos mal. Entonces, si no tenemos una concepción seria como colectivo, como gestión forestal,
y las estamos criminalizando. Si no estamos yendo hacia, sí, los fuegos venden mucho, pero a lo mejor la corta o la gestión forestal vende poco, ¿no? Y si no somos capaces de equilibrar esos mensajes, es muy complejo que cosas que se planifiquen hoy se puedan ejecutar dentro de 1, 2, 3, 4 o 10 años cuando exista dinero para hacerlo. Y lo que se planifique sin una dotación presupuestaria para ejecutar, pues lógicamente nace un poco de aquella manera, ¿no? Entonces, creo que en la línea esta irá hacia adelante, poco a poco. Al final, todas estas cosas cuando hablábamos hace 15 años de quemas prescritas, poco menos que éramos pocos que hablábamos de esos temas, poco menos que éramos eso. Tenemos que hacer mucha didáctica porque nadie nos entendía, ¿no? Veníamos de políticas de supresión total de incendios y había un agente de incendios que decía que había que quemar el monte. No es nuevo, también eso lo ha vivido antes en Estados Unidos y en otras zonas. Entonces, los relevos generacionales, pues bueno, hoy en día las quemas precipitadas son una cosa que está incluso socialmente más o menos conocida y aceptada, ¿no? Hace unos años era impensable. Y este tipo de cosas, pues poco a poco se van a ir instaurando porque los propios medios de extinción lo van a utilizar para diseñar sus paisajes, sus territorios, cómo tienen que arder, y al final se irán incorporando. Pero ya te digo que a veces las cosas dependen de cambios generacionales y de cambios de mentalidades. Un cambio generacional al final es un cambio de mentalidad más que de la habilidad técnica o científica que pueda haber dentro de determinados colectivos. Yo creo que sí, llegarán. Muy bien. Vale, y con esta cerramos, aunque yo creo que más que una pregunta es un comentario o un resumen, ¿no? Ricardo Lama dice, entiendo yo que conocer estos nodos, actuar sobre el número que se pueda, priorizar las actuaciones en función de parámetros establecidos, probabilidad de emisión, valores a conservar, todo en función de la disponibilidad económica. Hombre, evidentemente no. Yo creo que si no hay pasta, al final de poco vale todo lo que haga. Yo hablaba de prioridades. Entonces, sí que se puede establecer, y hablaba hasta de 5 prioridades. Incluso pueden establecer más, incluso puedes llevar a tamaños de 200 hectáreas. Pero eso, claro, eso necesita un nivel de inversión muy grande. Por eso he hablado de conjugar, por un lado, lo que está diciendo ahora Carlos: si no hay dinero, pues no se puede hacer nada, pero también en función de las necesidades que tú tienes, o sea, de la disponibilidad de dinero que tú tienes, pues hacer la ejecución, ¿no? No os olvidéis nunca que os he enseñado una cosa ahí, que ha sido lo de sin extinción y con extinción, que ha sido muy sutil, pero que todo eso se puede utilizar a la hora de hacer un plan estratégico de gestión de prevención de incendios en un determinado lugar. Es decir, conforme lo tengo en estas ventanas meteorológicas que se repiten cada tiempo, estos son los días que mis montes están expuestos a estas ventanas meteorológicas, así es como quemaría y se iría todo, y los medios de extinción no las podrían parar. Y si yo hago esto, las simulaciones te van a llevar a otras cosas diferentes y puedes analizar el nivel de gestión, el nivel de intervención y qué intervención necesitas en esos montes con todas las líneas políticas al abanico que estamos viendo, tanto líneas políticas como técnicas de ejecución. Me refiero políticas al que no se pongan trabas a la hora de hacer una reclasificación de monte en zonas agrícolas o cualquier otro tipo de cosas, siempre que vayan orientadas a la prevención de incendios. Y eso sí que te puede ayudar, con estas herramientas sí que te puede ayudar a dotar presupuestariamente, y si ya lo vinculamos con la pérdida de carbono y el precio de ese carbono, sí que te puede ayudar a dotar presupuestariamente una buena propuesta o un buen proyecto que incluso podría ser captar financiación no solamente aquí local, autonómica o nacional, incluso europea. Muy bien, estupendo. Bueno, pues hemos cerrado las preguntas. La verdad es que al final ha habido un largo y extenso debate. Raúl, pues nada, solo me queda darte las gracias por compartir tus experiencias, tus trabajos y tus ideas. Y a los demás, pues nada, esperaros para el próximo Café Forestal. El título del próximo será Inteligencia Artificial por Tierra, Río y Aire. Y nada más. Raúl, reitero, Un placer, muchas gracias a todos. Y nada, os esperamos en el próximo. Venga, un saludo. Chao. Muchas gracias, Raúl, por todo.
Hasta luego.